día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos ¿de qué dice? De agua viva. Amén. Ríos de agua viva. Amén. Vamos a orar. Padre bendito Dios, te damos las gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, a quien sea la gloria y la honra. Te agradecemos, Señor, por tu pueblo. Te agradecemos por tu iglesia. Te agradecemos por la congregación, mi Dios, que es columna y baluarte de la verdad, que es tu cuerpo, Jesús. Te agradecemos, Señor, por todos aquellos hermanos y hermanas, ministros, pastores, que son siervos para poder guiar, mi Dios, esa congregación del Dios vivo. Esa congregación que es columna y baluarte de tu verdad, de Jesús, que es la verdad. Te damos las gracias por ellos, Señor, para que donde estén, tú confirmes sus corazones, confirmes la fe, que no fluctúen, Señor, que no sean de doble ánimo, que no tengan dos pensamientos, sino un solo pensamiento, que crean en tu Hijo Jesucristo y en sus sanas y santas palabras que nos ha hablado. En el nombre poderoso de Jesús, bendice esta administración, Señor, este sermón. Bendice, mi Dios, tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, que sea tu Espíritu Santo quien hable hoy. Amén y amén. Gloria al Señor. Puede tomar así. Muy bien. Palabras de vida eterna. Así hemos denominado este sermón, donde les comentaba al principio, encontraremos una voluntad, encontraremos también una obra, encontraremos la confirmación del Señor, una declaración y también una revelación. Ahora bien, yo quiero que ustedes se vayan ahí al capítulo 6, ahí mismo en el Evangelio según San Juan, y ustedes pueden ver allí en el capítulo 6 que dice la palabra del Señor: alimentación de los 5,000. El Señor alimentó a 5,000 hombres con 5 panes. Y más adelante en el capítulo, en el Evangelio según San Mateo, alimentó a 4,000 hombres con 7 panes, sin contar las mujeres y los niños, solo hombres. Y él utilizó ciertas enseñanzas que les enseñó ahí a sus discípulos para que ellos tal vez lograsen entender un poco. Pero veamos lo que el Señor quiere decir acá. Dice la palabra del Señor, capítulo 6, versículo 2. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que él hacía en los enfermos. O sea, imagínese usted el pueblo judío, imagínese usted a Jesús en Galilea. Todavía no iba al mar de Tiberías, sino que estaba a este lado en Galilea. La parte de Galilea, estamos hablando de la parte norte de Israel. Está Israel, está Judá, que es esta aquí que estamos viendo, es Jerusalén, que está en la tribu de Judá. Entonces, a la parte norte se encuentra Galilea, Galilea de los gentiles, de donde nuestro Señor era originario. Entonces, y a poquito le faltaba Samaria, porque siempre al norte está Samaria, y al norte también está Siria, y al norte también está Irak, y al norte también está Rusia, y al norte también están los chinos. Bueno, eso ya sería más al oriente. Pero, entonces todas estas personas lo seguían. Pero lo seguían, ¿por qué lo seguían? Miren, vuelvo a leer ahí, dice, porque veían que dice las señales que hacía. ¿A dónde hacían las señales? En los enfermos.
Y también lo seguían porque les daba de comer. Mire, les dice, ustedes me siguen porque yo se saciaba, no porque vieran las señales. Aún ni las señales veían. Pero, ¿qué es una persona enferma? Una persona que tiene problemas, ¿sí o no? Una persona que tiene dificultades. Y muchas veces usted va a encontrar que las personas siguen a Cristo porque les haga un milagro, porque les saque de las deudas, porque les saque de la enfermedad, porque les cumpla sus peticiones o sus deseos, ¿verdad? Porque él no quiere, la persona no quiere pasar esas situaciones, esas circunstancias, esas consecuencias, sino que quiere que Jesús le sane, que Jesús le salve, que Jesús le quite. Incluso hasta yo he escuchado oraciones que Señor, quítame la deuda del banco. Y por eso muchas veces siguen a Jesús. Y eso estaba pasando acá. Estas personas estaban enfermas y nosotros vamos a leer un poquito más allá, atrás. Bueno, no lo vamos a leer porque mejor se lo voy a contar. Y había un hombre de 38 años que estaba enfermo. 38 años. Imagínense ustedes, una persona de 38 años enferma. Esta persona no podía hacer absolutamente nada, ni siquiera bajar, porque había un estanque que se llamaba Bethesda. Entonces cada tiempo venía un ángel y cuando este ángel movía las aguas, la primera persona que descendía las aguas quedaba sana. Entonces esta persona no podía ni hacer eso, ni descender al estanque y tenía 38 años de estar enfermo. Y Jesús le dijo, mira, ¿querés ser sano? Pero no hay quien me venda, le dice él. Entonces Jesús le dice, mira, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y fue sano. Entonces, así muchas personas venían a Jesucristo para ser sanadas de eso, de enfermedades, de dolor, de parálisis, de ceguera, de cualquier tipo de enfermedad. Pero no buscaban a Jesucristo. Acuérdense que el tema es palabras de vida eterna. ¿Qué pasaría si alguien que está en el Evangelio y pierde su vida? Porque todos vamos a llegar a morir. Todos vamos a entregar nuestra alma. Va a llegar un momento donde el Señor va a cortar el hilo y nos vamos a tener que ir. Y va a llegar un momento donde una enfermedad nos va a llevar por eso. Una enfermedad nos va a hacer perder nuestra vida. Y no por eso vamos a dejar de seguir a Jesucristo. Dice la palabra del Señor. Miren lo que dice más adelantito. Dice, aquí está un muchacho que tiene 5 panes, versículo 9, 6, 9. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada, 2 pececillos, ¿más qué es esto para tanto? ¿Y esto qué es lo que nos dice a nosotros? Imagínense usted 5,000 personas ahí, un gran puño de mujeres, y usted solo se imagina cuántos niños, ya que hace poquito las personas tenían 12, imagínense los judíos cuántos tenían, 30, 40, estos bandidos eran bandidos, ¿no? Imagínense cuántos alimentó el Señor. Pero entonces, mire aquí esta expresión y dice, otra vez la vamos a leer, esto es menosprecio, mire, 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿más qué es esto para tantos? Dice, y este era Andrés, el hermano de Simón. O sea, y en realidad si lo podemos ver en la carne, ¿verdad? Con nuestros ojos naturales, que son 5 panes para 5,000 hombres. No es nada. Si eso ni una muela le queda a Charlie. 5 panecitos, no, volado no hacemos. Entonces, pero imagínense usted en el campo espiritual. Las personas están amoladas, así le puedo decir, 38 años, una mujer con flujo de sangre, con problemas familiares, con problemas financieros, con problemas de salud, con problemas de morales, de psicológicos, y la gente ni siquiera puede decir, sí, yo voy a ir a Jesús para que Él haga esto. No para que me haga el milagro, sino porque Él tiene palabras de vida eterna. Y miren lo que dice ahí, ¿qué es esto para tantos? ¿Nosotros podríamos decir eso? No, ¿verdad? No, Jesús es todo para nosotros. Jesucristo es el Rey que nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, miren lo que dice más adelantito. Bueno, lo voy a llevar yo mejor al Evangelio de Marcos. Váyase al Evangelio de Marcos. Y aquí hay una ilustración bien bonita.
Cuando Jesús anda sobre el mar, dice la palabra del Señor, Evangelio de Marcos capítulo 6, versículo 45, dice: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Vaya, esto lo que estaba sucediendo es que después de la alimentación de los 5,000, Jesucristo hizo entrar a sus discípulos en una barca para que cruzaran el mar al otro lado del mar. Entonces, y él se quedó ahí, despidió a la multitud y después se fue al monte a orar. Después dice la palabra del Señor que él esperó hasta la 4ª vigilia. Pero miren, él veía lo que estaba pasando con sus discípulos. Miren lo que dice el versículo 47. Al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles, ¿a quién? A los discípulos que estaban en la barca. Viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantarse. O sea, el Señor estaba viendo que los discípulos estaban remando. Mire, el Señor ve cuando nosotros estamos remando. Yo le puedo contar 4 semanas atrás, difícil en las finanzas para mí, 4 semanas atrás. Bueno, Isabel bien lo sabe, usted bien lo conoce. Él nos ve que nosotros estamos remando con fatiga, ¿verdad? Y muchas veces el viento nos es contrario, ¿verdad? Y vienen las olas fuertes, y vienen los problemas y las circunstancias, y vienen los instigadores del cuerpo, ¿verdad? Y vienen estas personas a agobiar también, y vienen pensamientos erróneos, y vienen incluso hasta sueños en la noche que son hasta pesadillas. Y el Señor ve eso, y miren lo que dice ahí. Viéndoles que ellos, dice, viéndole ellos andar sobre el mar, pasaron, dice, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaban, pero enseguida les habló a ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Tengan ánimo, yo soy, no teman. Así les dijo a sus discípulos. ¿Saben? Y me voy a adelantar un poquitito. El Señor les dijo: ¿a quién vamos a ir? Y eso es lo que nosotros tenemos que decir: ¿a quién vamos a ir? Estamos fatigados, estamos tratando de remar y sentimos que no avanzamos y hay problemas y hay circunstancias que están pasando en nuestra vida difíciles y hay situaciones, Padre, que son duras. Pero ¿a quién vamos a ir? Si solo Él tiene la palabra de vida eterna. La verdad es que dijo el Señor así: miren, muchos de ustedes están aquí y escuchan mis palabras, pero hay unos que no las creen. Yo no estoy hablando tal vez de ustedes, estoy hablando de los hermanos afuera, porque si no, aquí estamos estudiando. Y miren lo que dice la palabra del Señor. Váyanse otra vez a Juan. Quiero solo decirles esto. Juan capítulo 6, versículo 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? ¿Por qué? Porque él había caminado sobre el mar. Y vamos a llegar a esa situación que sucede con Pedro. Pero miren lo que le dice: pero de cierto os digo, dice, de cierto os digo que me buscáis porque no habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Dice: trabajad por la comida que perece. Dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Pero ¿dónde están, hermano? ¿Dónde están? Le apuesto que hay muchos ahí afuera que no están buscando el rostro del Señor, ni siquiera el día domingo, ni siquiera el sábado, ni siquiera el viernes, ni siquiera el sábado, que es el día de Shabbat, que ellos tendrían que estar santificando al Señor, ni el viernes, ni el miércoles, ni el lunes. Mucho menos van a trabajar por la comida que sí perece, sí trabajan, pero por la comida que no perece, no trabajan. Y esto tiene que ser un afán para nosotros, buscar el maná del Señor.
Esto es la manera de introducción. Ahora, váyase otra vez a Mateo. Miren Mateo. Bueno, no hemos ido a Mateo, por eso vamos a ir. Capítulo 14. Quiero enseñarles esto. Es bien bonito. Mateo 14, cuando Jesús anda sobre el mar. Mateo 14. Miren lo que dice, versículo 26. Vamos a leer desde el 24. Dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento le era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y aquí, veamos esto, pongan atención, miren eso, miren. Imagínense ustedes en el mar, en medio del mar, y las olas azotando la barca, y el oscuro y todo eso. Muchas veces así se pone en la vida de nosotros, hermano. Y en la vida de ellos también se pone así, pero ellos no van a buscar a Jesús. Ellos no trabajan por Jesús. Ellos no trabajan por la palabra, sino que no les importa, ellos sí. Pero el problema es que van a sucumbir aquí. Mire qué gran ejemplo el Señor nos deja aquí. Mire qué gran ilustración nos deja aquí el Señor. Con Pedro, dice la palabra del Señor. Y los discípulos viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, fantasma, y dieron voces de miedo. Aparte, ¿por qué? Porque ellos estaban afligidos que estaban en medio del mar. Estaban afligidos que las olas le estaban pegando y que a saber cómo estaban de abatidos ellos. Y cuando vieron a Jesús, empezaron a gritar, ¿verdad? Pero Pedro, miren lo que dice ahí. Enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Entonces todavía Pedro dudaba que era el Señor, ¿verdad? Dudaba Pedro que era el Señor. Y le dijo, Señor, si eres tú, manda. Entonces el Señor le dijo, ven. Y Pedro empieza a bajarse de la barca y a caminar sobre el agua. Pero miren lo que dice ahí, y aquí no está hablando de los incrédulos. Los incrédulos quedaron atrás y ni siquiera buscan la comida del Señor. Nos está hablando a nosotros. Miren lo que dice aquí. Y dijo, ven, desciende Pedro, dice, de la barca, anda sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, dice, ¿qué dice? Tuvo miedo. Entonces, está hablando de los que ya caminamos en el Señor. Está hablando de los que buscamos las palabras de vida eterna. Muchas veces van a venir problemas difíciles también. Y muchas veces el problema va a ser que nosotros dudemos de donde estamos parados. Ese va a ser el problema. Porque a usted se le va a poner difícil la cosa. A usted se le va a poner difícil, no les digo que 4 semanas, quebrado, así, quebrado. Pero, ¿qué pasa si nosotros sucumbimos? Tenemos que tener miedo. Tenemos que caminar sobre las aguas. Pedro tuvo miedo. ¿Por qué tuvo miedo Pedro? Porque vio miedo. Si eso venimos nosotros de verlo, venimos de ver que las enfermedades y que esto y que lo otro, que los problemas, incluso judiciales y todo eso, eso lo venimos de ver nosotros. Pero ahora ya estamos aquí. Y también no significa que posiblemente que nos haya creado no nos haga llegar su espada. Sí lo puede hacer para probarnos también. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Mantenernos firmes. Caminar sobre el agua. Creer a la palabra de Dios. Creer a Jesucristo, que es Dios. Cuando Él dice ven, vamos. Cuando Él dice detente, deténgase. Cuando Él dice vayan, vayan. Cuando Él dice oren, oren. Cuando Él dice escuchen, escuchen. Y miren lo que dice ahí. Pero al ver el fuerte viento, dice, tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, eso no puede pasar a nosotros. ¿Por qué se hundió Pedro? Porque tuvo miedo. ¿Y por qué tuvo miedo? Porque vio el fuerte viento y dudó. ¿Y por qué dudó? Porque todavía él no había entendido las palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted entiende la alimentación de los 5,000?
Porque esto y la alimentación de los 5,000 es lo mismo. Y usted va a decir, espera, ¿qué? ¿Va a ser lo mismo? Es lo mismo. Váyase a Marcos. Miren lo que dice Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo 6. Mire lo que le dice cuando Jesús anda sobre el mar. En el capítulo 6, versículo, vamos a leer del 50. Porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló a ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Quién les dijo así? Jesucristo les dijo. Y subiendo a ellos en la barca, se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Pues miren lo que dice ahí, versículo 52, porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos en sus corazones. ¿Y por qué dice eso si los panes habían sido antes y lo que pasó en la barca fue después? Pero ya van a entender ustedes. ¿O ya entienden? Pregunta. No. Pues sí. ¿Hubo qué? Mucho. ¿Por qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿No entienden todavía? Vale, mira lo que dice Mateo, perdón, Juan capítulo 6. Hoy sí. Les dije yo, una voluntad, el Señor nos enseña, la voluntad enseña la obra de Dios, nos da la confirmación, primero los anuncia, nos da la declaración, nos da la confirmación y después hay una revelación. Mire lo que dice el versículo, capítulo 6, versículo 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Le dijeron las personas que habían seguido a Jesucristo, que les dio de comer. Jesucristo no se subió a la barca con los discípulos, pasó eso en el mar. Entonces ellos lo encuentran al otro lado. Jesús les dice, mire, trabajen por la comida que no perece, sino por la comida que vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Entonces vienen ellos y le dicen, ¿qué debemos de hacer entonces para hacer la obra de Dios? Entonces Jesús les dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esa es la obra. No hay obras, es una obra. Ahora veamos la voluntad. Versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que Él envió, dice, que todo lo que Él me diere, dice, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Esta es la voluntad de Dios. Ahora miren la declaración de Él. Y dice, de cierto os digo, el que cree en mí, dice, tiene vida eterna. Amén. Y miren la confirmación en el versículo 53. Jesús le dijo, de cierto os digo, que no, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Amén. Gloria al Señor. Y miren lo que dice al final del versículo 68. Le respondió Simón Pedro, Señor, le dice, ¿a quién iremos? Dice, tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Ahí está todo. Ahora bien, vamos a desarrollar un poquito porque es importante que nosotros entendamos esto. Porque Él les dijo, miren, ustedes no han entendido la alimentación de los 5,000 hombres. Todavía no lo han entendido. ¿Saben por qué no lo entendieron? Porque Pedro se hundió. Si Pedro ya lo hubiese entendido, no se hubiera hundido. Si ellos los que estaban en la barca ya lo hubieran entendido, no hubieran tenido miedo, ni siquiera hubieran ido. ¡Ay! Imaginen que eran alaridos, espavoridos, ¿vieron? Cuando vieron a Jesús. No sabían que Él era. Si ellos hubieran entendido la alimentación de los 5,000, entonces ellos no hubieran hecho eso. Ahora, antes de enseñarles esto, quiero llevarles a un versículo, a unos versículos, así rapidito. Otra vez en Mateo capítulo 7, así rapidito. Mateo capítulo 7. Y miren lo que dice el versículo, capítulo 16. Versículo 5. Miren,
Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Escuche bien. Llegando los discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Entonces Jesús les dijo: mirad, dice, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no traemos pan. Y dice el versículo siguiente: y entendiendo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿Se acuerdan cuando Jesús les dijo a los discípulos: miren, hombres de poca fe, ¿por qué dudan? ¿Por qué dudaste? Le dijo Pedro ¿por qué dudaste que ibas caminando bien? ¿Y por qué dudaste? Porque tuvo miedo. Ellos aquí no llevaban pan. Y escuche bien, ¿y usted qué va a dudar si usted no lleva pan? Y mire, a veces uno antes pensaba: ¿y qué vamos a comer? ¿Y cómo vamos a pagar? Todavía creo que algunos lo hacen. ¿Y cómo vamos a pagar esto? ¿Y cómo es que estoy bien jodido? Es que aquí hay un hombre, si usted no tiene que esperar en el Señor Jesucristo. ¿Sabe? La palabra dice del Señor que si nosotros estamos en Él firmes, no tenemos necesidad de ninguna cosa. Todo nos va a suplir el Señor. ¿Acaso los lirios del campo no se visten con hermosura? Dice: mucho más vosotros, hombres de poca fe. ¿Acaso nosotros tenemos que estarnos cuidando y procurando y afanándonos por el trabajo? Nos vamos a afanar. Mírenme a mí, si me afano. Nos vamos a afanar por lo que vamos a comer, por lo que vamos a beber, por cómo nos vamos a vestir. Nos vamos a afanar por eso. Si los lirios se visten mejor que Salomón, miren cómo he visto yo mejor que Salomón. Más o menos. Nada que ver, hermano. Entonces viene él y dice: miren, cuídense de la levadura. Le voy a decir qué es la levadura. La levadura es una falsa doctrina. Aquí le voy a ir aclarando. ¿Qué es el pan para usted? Jesucristo. Espiritual. Jesucristo. Alimentó a los 5,000 con 5 panes. Con pan material, sí. Pero él está diciendo, está hablando aquí del pan espiritual. Cuídense de la levadura, cuídense de las falsas doctrinas, cuídense de la doctrina de los fariseos. ¿Por qué se hundieron entonces ellos? ¿Por qué se hundió Pedro? Porque la doctrina era pobre. Porque él no creía la palabra del Señor. Con solo que hubiese creído esa palabra cuando él le dijo: ven, eso era para no hundirse. ¿Entienden? Con solo que ellos vieran a Jesús, cuando Jesús hizo esto, ellos estaban allí gritando y todo eso, ¿verdad? Y ay, nos vamos a hundir. Y Jesús iba pasando aquí. Y ellos lo vieron. Y cuando lo vieron gritaron, entonces él dijo: bueno, voy a decirles a estos que soy yo, no teman, hombre, soy yo. Cuando esa palabra, con solo soy yo, ellos tenían que haber dicho: hey, es cierto, es el maestro, ¿verdad? Esa doctrina, esa enseñanza, esa verdad, ese Jesucristo, eso los tenía que haber mantenido en pie. Y decirle: sí, Señor, te creemos, sigue, Señor, ya te alcanzamos. Entonces él subió para que eso se calmara. Muchas veces así pasa en la vida del cristiano. Muchas veces viene y no hay pan, muchas veces no hay esto, no hay lo otro, pero nosotros tenemos que estar sabedores que tenemos que tener nuestra confianza en la doctrina de Cristo. Y no dejarnos mover por la levadura de los fariseos, por la levadura de todos los hipócritas afuera, por la levadura de aquellos que dicen: no, pero es que eso quiere decir esto. No, Jesucristo dijo: ven, dijo, y nada más. Y allí se quedó el Señor. Pedro tenía que haber dicho: bueno, es cierto, es el Señor, voy. Y hubiese llegado y los dos hubiesen regresado, quizás él se hubiese ido todo el camino hasta llegar al otro lado del mar de Tiberías y después llegaron los discípulos. Miren lo que dice, vamos a Juan capítulo 6. Y llegándole al otro lado le dijeron: ¿cuándo llegaste acá, Rabí?
versículo 25, respondió Jesús, le dijo, de cierto, digo, me buscáis porque no habéis visto la señal, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Dice, trabajad por la comida que no perece, sino por la comida que vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en obra las obras de Dios? Y él dijo, miren, la obra es que ustedes creen. La obra es que ustedes creen a Dios. Ya no hay otra obra. Esa es la única obra. Creer en el Hijo de Dios viviente, que es columna, Él es la cabeza de la columna, baluarte de la verdad que es la iglesia. ¿Y por qué nos vamos a amedrentar por cualquier cosa? ¿Y por qué nos vamos a dejar mover por cualquier cosa o por filosofías huecas o sutilezas de los hombres, ¿verdad? Que con astucia emplean las artimañas de la ignorancia, de la mentira. ¿Por qué nos vamos a dejar mover por eso? Esa es la obra de Dios, que nosotros creamos en Jesucristo. Esa es la obra. Y miren lo que dice ahí. Y le dijeron entonces, ¿qué señal hace? Pero como ellos querían ver, ¿verdad? Miren, Moisés hizo bajar pan del cielo. Pan del cielo os dio a comer, le dice. Entonces a ellos no les bastaba que él hubiese hecho el milagro de los 5,000, ni de los 4,000. No, ellos querían que él hiciera una señal grande, ¿verdad? Hicieran el nombre, les digo al Señor, miren, si el que no coma mi carne y beba mi sangre no tiene vida eterna. El que no coma mis palabras y crea en el que me envió, no tiene vida eterna. No tiene vida aquí en la tierra. No va a tener paz. No va a tener abundancia, no va a tener comunión, no va a tener alegría, no va a tener gozo. Su gozo va a ser pasajero, una fiesta, esto, lo otro. Pero el gozo que yo le voy a dar y el agua que yo le voy a dar va a saltar con él como ríos de agua viva. Y mira lo que dice ahí, versículo 31. Nuestros padres comieron el maná, versículo 32. Jesús les dijo, de cierto, digo, no dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que ascendió del cielo, el que da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho esto, más os he dicho que aunque me habéis visto, dice, y aquí me quiero detener. Hay personas, escúchame, que han visto el poder de Dios, que han degustado y han visto a los hermanos, y han visto esto, y han visto grandes milagros, y han visto aquí, y han visto allá, y han visto que Dios nutre su iglesia. Es más, ellos mismos han sido en raras ocasiones nutridos por la palabra de Dios, pero escuche bien, no creen. ¿Saben que los demonios creen y tiemblan, dice? Pero no creen como nosotros creemos. Poner en práctica la obra de Dios. Porque si nosotros creyéramos, ¿por qué nos preocupamos entonces de la comida? ¿Por qué nos preocupamos del vestido? ¿Por qué nos preocupamos de la luz? ¿Por qué nos preocupamos de las cosas que vamos a pagar? ¿Por qué nos preocupamos por esto? ¿Por qué nos preocupamos por lo otro? ¿Por qué nos preocupamos porque están dándose duro en Ucrania? ¿Por qué nos preocupamos por esto? ¿Por qué nos preocupamos por esto? Si verdaderamente le creemos a Dios, eso nos tiene que preocupar. Lo que pasa es que muchas veces no estamos creyendo a la palabra del Señor. Y a veces, escúchame bien, hay doctrinas erróneas que se meten encubiertamente y creemos a esas doctrinas. Pero no creemos en la palabra de Dios. Fíjense que estaba platicando con el hermano y a veces yo les tiro así, va, así como encubierto, va. Y les digo yo, mire hermano, les digo, cuando habla 1 Tesalonicenses, estamos haciendo paréntesis, 1 Tesalonicenses 4, 16, 17, bueno, agarremos del 15, ¿va? Y aquí está hablando de la venida del Señor, sí, amén. Y cuando hablamos de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1, dice que, hermanos, dice, no os dejéis mover en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?
ni por carta, ni por espíritu, ni por palabra, como si fuera nuestra, en el sentido que la venida del Señor está cerca. Porque Él no vendrá sin que antes venga la apostasía, ¿verdad? Se manifieste el hombre de pecado, ¿verdad? Y al final de esos versículos dice la palabra del Señor que cuando venga el Señor con poder y gloria, ¿verdad? Él va a levantar a los muertos en Cristo, va a transformar a sus escogidos y va a destruir con el resplandor de su boca al anticristo. Amén. Así dice la Escritura. No estoy mintiendo. Así dice la palabra del Señor. Ahora le digo yo, entonces, ¿cómo será que algunos dicen que Él va a venir y va a arrebatar a sus escogidos 7 años antes o 3 años antes? Y entonces, ¿dónde está la Escritura cuando dice que los muertos en Cristo son los que van primero? Y se queda. Es que ese es el problema cuando nosotros argumentamos algo que no está en la Escritura y abolemos ciertas frases o ciertas palabras de la Escritura. Entonces ahí el Señor nos está diciendo, estás mintiendo. Nos damos cuenta que esa es una levadura de fariseísmo, de saduceísmo. Porque se escucha bonito, hermano, se escucha bonito, sí le voy a decir, se escucha bonito que usted no le va a pasar nada, ni un cabello le va a tocar, porque Dios tiene cuidado de sus cabellos, todos sus cabellos están totalmente contados, ¿verdad? Totalmente contados. Miren qué bonito se ve, y que así se viene para el cielo bien bonito, no le va a pasar nada, no le va a caer una bombita atómica, no le va a pasar nada, no le van a llevar cautivo, no le van a hacer esto. Eso está chulo y precioso. ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién no le gusta eso? Y agarramos versículos de la Escritura y dice, por cuanto me has puesto su amor, yo también te voy a librar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Apocalipsis 3:20. Y lo agarramos y decimos, miren, esto dice la Escritura. Esperate, dice la palabra del Señor, que si tú le estás quitando al libro de Apocalipsis, yo te voy a borrar del libro de la vida. Y si tú le estás poniendo al libro de Apocalipsis, yo voy a poner todas las plagas sobre ti. Hay que tener cuidado. Entonces, esta es la levadura de la cual el Señor dice que nosotros tenemos que cuidarnos. Nosotros tenemos que agarrar la palabra del Señor y entender la palabra del Señor. Si hay algo que ustedes no me han entendido acá, ustedes pueden decirme, hey hermano, yo no entiendo esto, ¿por qué se fue a Marcos, se fue a Lucas, a Mateo, y después a Juan, y después así, y anduvo por todos lados saltando? Pero la Escritura, ahí está. Y si usted la lee detenidamente, despacio, y le pide a Dios, usted va a ser revelado. Así como se lo reveló el Señor a Pedro, le dijo, no te lo reveló sangre ni carne, no te lo reveló ni tu papá, ni tu mamá, ni los que te procrearon aquí en la tierra, te lo revelé yo. ¿Por qué? Porque usted ya es hijo de Dios. O no es nacido nada. Amén. O no es nacido el Espíritu. Amén. Entonces, buen punto para que yo lo lleve a Juan capítulo 6, versículo 44. Mira lo que dice: ninguno puede venir a mí, dice, si el Padre que me envió no le trajere, yo le resucitaré en el día postrero. Esto está en los profetas, dice, escrito está en los profetas. Y serán todos, dice, enseñados. Esta palabra aquí dice didactos, en el griego, enseñados, didactos. Miren, una forma de que las personas enseñan a los niños es de esta forma, didactos. Ellos les enseñan por imágenes, les enseñan con su propio cuerpo, empiezan a hacer cosas, empiezan a vestir a las personas y entonces a los niños les queda tan grabado en su cabecita que cuando llegan a la casa, mira papá, fíjate que allá en la iglesia hicieron tal cosa, hicieron esto de Josué, o hicieron esto de Moisés, y ellos lo tienen tan grabado. Pues así de esa manera el Señor nos va a enseñar a nosotros, cuando somos hijos de Dios. Y cuando hay algo que digan por ahí, si usted puede decirme, hey, papá o hermano, ¿y eso qué significa? ¿Y eso qué es? O si no, si yo ya no estoy, dígale a Dios, Padre, ¿y esto qué es? ¿Por qué es que dicen esto? Y yo creo en esto, y el Espíritu me mueve a esto. Siento que esa doctrina no está correcta. Porque la palabra dice que seremos todos enseñados por Dios. Ahora, en el versículo 44 dice, si el Padre no le trajere.
O sea, si el Padre no hubiese dado el don a usted para creerle a Dios, entonces usted no podría comer el maná y no podría disfrutar de la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo, de las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el don. Ahora miren lo que dice, esta es la voluntad de Dios. Versículo 38. Porque he descendido del cielo, dice, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me envió, que me ha enviado, dice, que todo aquel que ve al Hijo, mire lo que dice, todo aquel que ve al Hijo, está hablando de sus discípulos, está hablando del tiempo cuando Él estuvo acá, y cree en Él, dice, tenga vida eterna y yo le resucite en el día postrero. Y esta palabra del Señor aquí cuando dice el día postrero, ¿usted sabe qué es el día postrero? Por eso es que yo no sé por qué, yo no sé qué es lo que tienen. Yo creo que muchos son falsos, muchos se dejan engañar de falsos, porque el día postrero está hablando del día, de la venida, de la manifestación del día del Señor. Está hablando de un día, puede ser un día literal o puede ser un día de un año, o podría ser también un día de 1000 años, pero la Escritura no dice eso. Pero un día o un año sí podría ser. Entonces aquí no está hablando de que va a venir el Señor y se va a tardar mucho. No está hablando de 7 años arriba, de la iglesia arriba, de las bodas. No está hablando de eso. Está hablando de un día cuando Él va a venir. Un día, el día postrero está diciendo Él. En el día postrero va a resucitar a los muertos. ¿Y quiénes resucitan primero? Los muertos. Los muertos en Cristo. ¿Y quiénes van después? Los que hayan quedado. Puede ser que ya esté muerto, que no vaya antes. Y los que hayan quedado, esos van a ser resucitados después. Y allí, con ese versículo, volvemos a confrontar la idea, la falsa doctrina que han enseñado por muchos años. Miren lo que sigue diciendo ahí. Y esta es la declaración del Señor. De cierto digo, el que cree en mí, dice, tiene vida eterna. Aquí no dice el que cree en fulano, el que cree en mengano, el que cree en esta doctrina, el que cree en esta otra doctrina. No, Él dice el que cree en mí, el que cree en su doctrina, el que cree en su palabra, ese tiene vida eterna. Esa es la declaración. Y la confirmación, miren, y le dijo, de cierto digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora, vamos a ver qué es lo que dice la palabra del Señor con respecto a su carne y con respecto a su sangre. Miren lo que dice ahí mismo. Capítulo 6, versículo 60. Al oírla muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Porque si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, eso no se lo voy a aclarar, porque yo sé lo que significa. Y dice en versículo 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada les aprovecha. Las palabras que os he hablado, dice, son espíritu y son vida. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿A quién le aprovecha la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario hace 2000 años atrás? ¿A todos les aprovecha? ¿Ah? No. Les aprovecha a los que creen nada más. A ellos que están allá afuera y que no creen, a ellos les va a absorber. No les aprovecha ni siquiera para limpiarles la uña del dedo meñique del pie. Ven, la carne no aprovecha si no viene acompañada con fe. Si el sacrificio de Cristo no viene, por eso ustedes ven y ustedes lo pueden evitar. Y entran y se van igual. Porque la palabra puede venir, pero si no es acompañada de fe, no sirve, no se aprovecha nada. Por eso es que el Señor dice aquí, el Espíritu es el que da vida, dice,
La carne, dice, para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, dice, son espíritu y son vida. A nosotros nos aprovecha todo lo que hizo el Señor. Desde el momento en que nació Él, vivió su vida, y miren todo lo que nos enseñó en su vida. Esto nos da un provecho enorme. Todo lo que nos da a nosotros en el campo espiritual es bárbaro. Nos aprovecha el bautismo, nos aprovecha la Santa Cena, nos aprovecha la crucifixión de nuestro Señor, y más que resucitó de los muertos, eso nos aprovecha más. Y que está sentado a la diestra de Dios Padre. Pero cuando esas palabras no vienen acompañadas de fe, no les aprovecha nada. Entonces, ya para terminar, dice la palabra del Señor, ahí mismo en el capítulo 6, le dijo Simón, versículo 68, Pedro, ¿verdad? Señor, le dice, ¿a quién iremos? ¿Eso lo puede decir usted? Cuando esté, cuando tenga, cuando esté conflictado, problemado, abatido, perseguido, vituperado, angustiado, afligido, cuando esté enfermo, cuando tenga duda. ¿A quién vamos a ir? Y dice la palabra del Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, y dice, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién somos nosotros? La congregación del Dios viviente. Somos hijos por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque le creemos desde el principio hasta el fin. Deuteronomio capítulo 19, versículo 15 dice que Él va a levantar un profeta de entre sus hermanos. Dice Moisés, a Él oiréis. Desde el principio hasta el fin, Él es la omega y el principio y el fin de nuestros días. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar. Padre bendito Dios, te damos las gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, mi Dios, por enseñarnos esta revelación, Señor, esta confirmación y esta declaración de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como dice tu palabra, mi Dios, no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros el diablo. Hablaba de Judas, el hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los que no creían. Pero nosotros somos de los que creemos, de los que tenemos fe para preservación de nuestra alma. Creemos que eres Dios, que moriste en la cruz por nuestros pecados, que resucitaste el tercer día y estás sentado a la diestra del Dios y Padre, nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Ahora te quiero decir, si este mensaje ha llegado a tu vida, tú puedes recibir a Cristo en tu corazón. Cree en tu corazón con toda tu alma, dice, con todo tu ser, con todas tus fuerzas, que Jesús es Dios, que vino, se manifestó en carne, para que nosotros, que creemos en Él, podamos tener salvación y vida eterna. Si tú crees en Jesús, crees en tu corazón, que Él vino y murió por tus pecados, tú puedes recibirle ahora, en esta mañana. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste el tercer día. Me arrepiento, Señor, soy pecador. Perdóname, Señor. Perdóname. Perdona todas mis faltas, Señor. Perdona todos mis malos pensamientos. Perdona todos mis sentimientos erróneos, Señor, para con mi prójimo, con mi pareja, con mis hijos, con mis empleados, con mis compañeros de trabajo. Perdóname, Señor. Me arrepiento, soy pecador. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo Jesucristo en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén.
Si tú hiciste esta oración de todo corazón, bien puedes entrar a la familia de Dios. Te invito a que crezcas en conocimiento a nuestro Señor, en una iglesia que profese la sana doctrina, que hablen de la verdad de nuestro Señor y Salvador. Te damos las gracias, Señor. Padre nuestro, te damos gracias en esta hora. Bendícenos, Señor, con tu palabra. Bendícenos, Señor, con tu amor, misericordia, paz, bondad. Gracias, Señor, por ayudarnos día a día, por enseñarnos que solo tú tienes palabras de vida eterna, por revelarnos que solo tú eres el pan de vida que vino al mundo. Tú eres el verdadero maná que descendió del cielo. No como los padres de los judíos decían que Moisés había dado pan del cielo, les dio a comer. Sino mi Padre, dice el Señor Jesús, os da el verdadero pan del cielo. Yo soy el pan del cielo que descendió del cielo. Gracias, Señor Jesús, por darnos este pan. Gracias, Jesús, por darnos esta enseñanza, esta doctrina verdadera que nosotros tenemos que escuchar y seguir, poner por obra, Señor. Gracias. Gracias, porque la carne dice nada aprovecha, pero las palabras que nuestro Señor y Salvador Jesús habló son espíritu y son vida. En nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. En nombre de Jesús te damos las gracias, Padre, a quien sea la gloria y la honra. Amén y amén. Gloria al Señor. Demos un fuerte aplauso al Señor.